A ver, pensadlo un momento. Normalmente damos por sentado que el tiempo es como un río interminable, ¿verdad? Algo que fluye de forma súper segura desde el pasado, pasa por el presente y se va directo hacia el futuro. Pero, ¿y si toda esa sensación de continuidad es una ilusión absoluta? Cero, nada. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en algo que es profundamente inquietante pero fascinante a la vez. Hablamos de la teoría de la eternidad infinitesimal, formulada por el filósofo Alfred Valle Fuster. Va a ser un viaje directo al núcleo de cómo percibimos la realidad misma. Y ojo, no solo vamos a explorar su premisa más radical, sino que vamos a diseccionar las 6 grandes críticas filosóficas que han intentado desmontar todo esto a lo largo del tiempo. O sea, la pregunta del millón, la que desafía absolutamente toda nuestra intuición, es esta. ¿Es el tiempo verdaderamente una duración que fluye o es solo un instante que vibra con una energía incalculable? Esta es la fricción central de toda nuestra exploración de hoy. Nos enfrentamos a la vertiginosa idea de que el pasado que tanto recordamos y ese futuro que planeamos con tanta ansiedad son simples construcciones de nuestra cabeza. Según esta visión, lo único que realmente existe, lo único tangible en todo el universo, es el intenso y abrumador ahora. Y para entender cómo funciona esto, tenemos que ir al corazón de la teoría de la eternidad infinitesimal, que a partir de ahora llamaremos TEI, para abreviar. Esta premisa filosófica te vuela la cabeza porque plantea que el tiempo no se extiende como si fuera un hilo largo, no, vibra como una intensidad pura. Imaginemos un destello de luz constante y cegador, en lugar de una bombilla que ilumina un pasillo larguísimo. Según la TEI, la eternidad entera no es algo que nos espera ahí al final del túnel, reside completamente en este preciso, exacto y microscópico instante presente. Y bueno, este es el punto de partida perfecto para el gran debate que vamos a desgranar. Vale, vamos con la sección 1. El instante absoluto. Para entender el salto hay que ver el tremendo contraste entre estos dos modelos. Por un lado tenemos el tiempo tradicional, ese que todos tenemos interiorizado desde que somos pequeños, una línea recta, continua, predecible. Por otro lado llega la TEI y redefine todo drásticamente como una intensidad vibrante y absoluta. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ver nuestra vida como una larga novela llena de capítulos a experimentarla como una sola fotografía con una densidad infinita. Sin principio, sin final. Pero claro, cuando alguien construye un edificio teórico tan enorme, empiezan a salir las grietas. Y aquí aparece la primera crítica fuerte. Los detractores dicen, a ver, la TEI se basa en una premisa que nadie puede probar. Advierten que funciona como un sistema cerrado, hermético, como un bucle que coge cualquier punto de vista diferente y se lo traga para que encaje en su propia lógica. Y cuidado con esto, porque es el clásico peligro en la alta filosofía, confundir una teoría que suena increíble y súper coherente en papel con una verdad universal que realmente explique el mundo. Aunque el autor no se queda de brazos cruzados ante esto. Su respuesta metodológica es bastante brillante. Él insiste, el tiempo no se extiende, vibra. Pero lo más clave aquí es que aclara que la TEI no viene a imponerse como una especie de verdad tiránica, se ofrece como un desplazamiento. Valle Fuster dice que las teorías no tienen que ser jaulas de cristal para atrapar y estabilizar la realidad. Al revés, tienen que dinamizarla, empujar nuestro pensamiento para que salga a patadas de su zona de confort. Pasamos a la sección 2. Lógica y sentido vital. Y aquí la cosa se pone profunda, porque dejamos la lógica pura y entramos en algo muy visceral, nuestra propia angustia de saber que vamos a morir. La segunda gran crítica dice, oye, si el instante presente ya es eterno, ¿no le quitamos todo el drama a la muerte? Si la eternidad está pasando ahora mismo, ¿qué sentido tiene madrugar, construir algo a futuro o esforzarse? Existe este miedo enorme de que al quitarle peso a la muerte nos volvamos apáticos, perdiendo toda esa urgencia vital que nos hace tomar decisiones éticas difíciles. Literalmente, ¿para qué esforzarse? Pues su respuesta a este miedo a la apatía es contundente. Valle Fuster asegura que la muerte simplemente deja de ser ese límite externo que le da sentido a la película solo porque sabes que hay créditos finales. Según él, la urgencia de vivir no desaparece, para nada, se vuelve inmanente. ¿Qué significa esto? Que la teoría no viene a darnos una excusa para tirarnos en el sofá. De hecho, nos exige lo contrario. Nos pide una densidad absoluta y un compromiso brutal en cada momento que vivimos, sin tener que usar el miedo a la muerte como motor. Vamos con la sección 3, experiencia y dogma. Las críticas 3 y 4 atacan justo donde duele, en nuestro día a día. Los que están en contra advierten que si reducimos la vida a instantes absolutos, nos cargamos la narrativa humana. O sea, ignoramos la continuidad que hace que tú y yo tengamos memoria, que nuestros cuerpos tengan ciclos, o que exista algo tan básico como la confianza social cuando prometes algo para mañana. Básicamente, acusan a la teoría de ser un dogma flotando en el vacío intelectual, totalmente desconectado de cómo vivimos realmente las personas.
Y frente a este golpe, la teoría nos propone cambiar totalmente el chip sobre cómo construimos nuestra identidad. Normalmente vemos nuestra vida como un hilo continuo, ¿no? Eventos pasados conectados limpiamente con los futuros. Bueno, pues la alternativa que nos plantean es ver esa narrativa no como un hilo estirado, sino como una red súper densa de intensidades entrelazadas. Es pasar de ver tu vida como una carretera recta a entenderla como un tapiz en 3 dimensiones, abrumadoramente complejo. Baye-Fuster se defiende diciendo que esa continuidad a la que nos aferramos como a un clavo ardiendo en realidad no existe físicamente, es solo un efecto óptico que creamos a posteriori. Su postura es: no estoy destruyendo la narrativa, la estoy densificando. Cada momento de tu vida no es una foto aislada, es una configuración única que ya tiene dentro todo el peso de tu memoria y toda la anticipación de tu futuro. Así que la vida no se vuelve más vacía, sino profundamente más rica. Sección 4. Filohack y ontología brutalista. Vale, para bajar esto a la práctica hay un concepto que me parece alucinante y que el autor llama el filohack. Suena futurista, ¿verdad? Se define como un acceso cognitivo directo, una especie de técnica filosófica casi agresiva para apagar de golpe todas esas estructuras mentales que nos dividen la vida y permitirnos habitar la eternidad en el ahora. Pensadlo un momento, es casi como la versión purista y extrema de las apps de mindfulness o esos trucos de productividad brutal para forzarte a estar 100% presente. Pero claro, usar un término tan moderno y tan tech hizo que en la academia tradicional saltaran las alarmas. Y de ahí viene la quinta crítica: el riesgo enorme de trivializar algo súper complejo para convertirlo en una especie de hack de optimización de consumo rápido. Hay un miedo muy real de que la alta filosofía se acabe convirtiendo en autoayuda barata para gente estresada, y que terminemos confundiendo un subidón emocional del momento con estar entendiendo realmente cómo funciona el universo. Frente a esto, la defensa del autor va de frente. Dice que de atajo, nada de nada. El filohack no es para evitarte pensar de forma crítica, al revés, es una herramienta para atravesar ese pensamiento a la velocidad de la luz y condensarlo. Argumenta, y con bastante razón, que hacer que la filosofía sea accesible no significa volverla tonta o trivial. Exigirte a ti mismo experimentar el presente de forma absoluta es probablemente el campo de pruebas más implacable al que puedes someter a cualquier teoría. Todo esto que estamos hablando desemboca en algo llamado ontología brutalista. Es una reducción teórica llevada al extremo absoluto. Imaginaos esto: elimina la duración, desconfía de la cultura y los símbolos, y pone en un pedestal la intensidad cruda del instante. Te presenta la realidad desnuda, en los huesos. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente filosófico a irte a vivir a un búnker de hormigón gigante, sin pintar, sin muebles, sin adornos y sin wifi, solo para poder sentir lo que es existir sin distracciones. Y, lógicamente, proponer vivir en ese búnker teórico atrae la sexta y última gran crítica, y la más dura. Dicen que esta ontología brutalista directamente nos deshumaniza. El temor es que, si le quitas al ser humano el lenguaje, la historia y la cultura que le dan calorcito a nuestra existencia, la realidad deja de ser habitable. Nos quedaría un mundo convertido en un esqueleto frío, supercalculado y hostil, borrando todo lo que nos hace ser humanos. Pero la defensa de Baye-Fuster ante esta acusación es muy reveladora. Él contesta: oye, yo no estoy destruyendo ni el lenguaje ni la cultura, solo estoy demostrando que no son los cimientos. Según él, lo humano no desaparece en esta arquitectura vacía, simplemente se reubica. O sea, quitarse todas estas capas no es un acto de violencia filosófica, es pura higiene mental. Limpiar el cristal para poder ver sin filtros la verdadera base de la realidad. Así que, en el fondo, este análisis nos deja ante un choque brutal de visiones. Por un lado, tenemos nuestra necesidad casi desesperada de arropar la realidad con cultura e historia para sentir que pertenecemos a algo, para sentir algo de calor humano. Y por el otro, está este desafío colosal de centrar nuestra realidad exclusivamente en la pura intensidad estructural del momento presente. Básicamente, es elegir entre refugiarnos en el pasado colectivo de la humanidad o tener el valor de asomarnos al abismo crudo y solitario del ahora absoluto. Y para cerrar esta exploración de hoy, os dejo con una pregunta que lleva dando vueltas por mi cabeza un buen rato. ¿Creéis que la existencia humana puede verdaderamente sostenerse a largo plazo en esa arquitectura totalmente desnuda del instante absoluto? Cuando nos quitamos todas nuestras historias, ¿encontramos por fin nuestra esencia inalterable o perdemos la humanidad por el camino? Es un dilema increíble que invita a repensar todo lo que hemos visto. Y os aseguro que la próxima vez que os quedéis en silencio viendo pasar los segundos, esta tensión intelectual os va a golpear de lleno.